Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos otra vez al podcast y créanme que hoy estamos de manteles largos. Hoy tenía unas ganas enormes de poder entrevistar a Sol Castro y déjenme les voy a contar quién es Sol Castro así de rápido porque no me gustaría a mí presentarla, sino más bien que se presentara. Y les digo que tenía tiempo queriéndola entrevistar, ¿por qué? Híjole, digo, ella está en un rango diferente al mío, pero hice algo que me gustó mucho y es el tema del montañismo. Y hoy traigo a una experta en montañismo. ¿Y quién es Sol Castro? Primero que nada, bueno, Sol es un ingeniero industrial, ¿sí? Pero más allá de ser ingeniero industrial, pues también es mamá, tiene hijos y tiene una pasión enorme por las montañas. Pero a mí me gustaría conocer primero quién es Sol Castro, de dónde viene. Sé que es de Michoacán, viene de Guanajuato. Están muy pegaditos esos lugares, ya no sé ni de qué lado es. Pero me gustaría que nos platicaras más bien tú, Sol. ¿Quién es Sol Castro? Hola Armando, pues muchas gracias por la invitación a este podcast. Soy mexicana, nací en Acámbaro, Guanajuato. Tengo 49 años, casi 50, y hace 8 años que empecé como hobby en el montañismo. Después me atrapó en una parte como de encuentro espiritual en las montañas y dije, pues esto es para mí. Entonces empecé a profesionalizarme, tomé clases en la Asociación de Montañismo de la UNAM, 2 años. Entonces, cada fin de semana me iba a estudiar allá y dije, bueno, ahora es algo que me gusta, es algo que puedo hacer, es algo que ya he estudiado bien, lo puedo hacer, y me empecé a poner objetivos muy claros en cuanto al montañismo y pues ahí estoy atrapada, lo pasé ya a la parte deportiva y bueno, pues eso me apasiona el montañismo. A ver, Sol, pero hay una vida atrás antes de eso, estamos de acuerdo. Ah, bueno, sí. A esa vida me gustaría conocerla, porque si yo me pongo ahorita en un contexto, pues eres una persona diferente al resto. ¿Por qué? Bueno, porque te dedicas a algo muy específico de alto riesgo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, De claro. muy alto riesgo. Sí. O sea, así son las cosas. Pero antes de esto, el alto riesgo no era parte de tu vida, a ese nivel como estamos el día de hoy, ¿o sí? No, porque fui mamá, esposa, fui muy feliz en una época en cuanto al tema. Estaba muy metida en mi casa, ¿sabes? Ajá. Casi no salía ni a la esquina, dedicada a mis 3 hijos pequeños, porque Ajá. los tuve seguiditos, ahora son adolescentes. Y con los años, bueno, me divorcié. Y esa fue la catarsis que me hizo despertar espiritualmente y me hizo buscar un más. Quiero un más, algo que me conecte con mi espíritu. Entonces, de las casualidades fui a dar a las montañas y vi que ahí podía encontrarme conmigo misma. Y empecé a entrar como una parte de autoconocimiento, que fue lo que me atrapó. Entonces, al principio comencé a ir a las montañas, pues sí, porque traía el corazón roto. Iba así, ¿no? El papá de mis hijos es un buen hombre, muy buen papá, pero bueno, como pareja, pues ya cada quien había tomado su camino, un camino diferente. Y mi sala de psicólogo Ujú. fue pues las montañas, porque tuve experiencias que me ayudaban mucho. Entonces el aprendizaje experiencial que me regaló la montaña me llevó a superarme, a superar ese duelo, esas crisis. Y después dije, bueno, pues soy buena en esto. ¿Por qué no le doy ahora un sentido como más evolutivo en cuanto a lo deportivo? Ok. Y así fue como empecé. O sea, primero ama de casa antes que todo fuiste. Ah, sí, ni siquiera conocía las montañas, O solo sea, las peregrinaciones en ¿qué deporte hacías Guanajuato. antes? Me gustaba mucho el gimnasio. Ok. Una época que por los embarazos yo había subido mucho de peso, o sea, Ujú. llegué a pesar 80 kilos. Ok. Entonces, esa situación me tenía entre querer bajar de peso, las dietas, el ejercicio, la situación con la pareja.
hubo un momento donde me sentía como atrapada, ¿sabes? Como que ya no encontraba como que un camino liberador. Ujú. Y bueno, estaba completamente dedicada a mis hijos. Con- yo estaba feliz y contenta. Conocí las montañas de casualidad Ujú. y fue lo que me agradó mucho. Recordé entonces cuando llegué a las montañas que mis papás de niña me llevaban a peregrinaciones y nunca me cargaban. O sea, mis papás no eran así consentidores o ¿De qué tipo de apapachadores. peregrinaciones? Pues que caminabas como 16 horas o 20 horas en la Órale. noche de donde soy originaria, a Cámbaro, Guanajuato, a Michoacán, a Ajá. Araro, Michoacán. Son como unas, no sé, yo recuerdo de niña que salíamos 11 de la noche y llegábamos 10 de la Son mañana. travesías en cerros y lo que se Sí, encontrara. sí, sí, caminas en la Pura carretera un tramo, Ujú. después te metes, bueno, en aquel entonces nos metíamos al cerro y caminabas entre, pues, las milpas Ujú. y son peregrinaciones que se hacen a Sí, sí, lugares sí. santos, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, mis papás me llevaban y pues no me cargaban. Ahora se los agradezco. Porque sí me cargaban cosas. Me Ujú. decían, vas caminando, pues llévate la bolsa, llévate el no sé qué, ahora te toca la sandía, ahora... Y de regreso tampoco me cargaban. Y con zapatos de escuela, ni siquiera eran tenis. O sea, Órale. entonces, cuando yo veo a mis hijos y que son unos adorados y unos súper consentidos, y digo, híjole, yo estaría haciendo lo mismo que mis papás preparándolos para la batalla, porque ahora veo la capacidad de sufrimiento y de aguante que tengo en las montañas y creo que se debe mucho a eso, Te que eran mis convirtieron en alguien también que un poco más resiliente, más más adaptable al mundo. adaptable. Así es. Creo que era eso, mucho más adaptable porque en la montaña se sufre, el montañismo no es para todos, es muy bonita la Ujú. montaña, muy Claro. bonita, te transforma, te conecta espiritualmente, es un lugar donde te conoces. Si tú quieres casarte con alguien o quieres conocer verdaderamente a alguien, la montaña es un lugar en donde sale lo mejor y lo peor de las personas. Ujú. Entonces he visto novios que se van a casar y van y se pelean y ya no se casan. Valió. He visto personas que ni se caen bien en el trabajo, en los team buildings que de repente Ujú. hago con personas, y se integran. Entonces sale lo mejor y también sale lo peor. Entonces, eso fue lo que me pasó y bueno, viene desde, creo que mis papás al ser grandes caminantes, pues me heredaron algo de eso. Ok. ¿Cómo te enfrentas a la primera montaña? ¿Cómo vas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te conectas y dices, voy a subir? O sea, ¿quién te invita? ¿O Bueno, cómo es ese encuentro? Digo, todos tenemos un momento ahí de decir, sí, eso fue lo que me hizo que me pudieras meter a este mundo. el ¿Cuál fue? parteaguas, El ¿no? parteaguas de todo. El Sí, yin y el yang. cuando salió la película de Everest, ¿Ok? la última película de Everest, Ajá. que es una tragedia lo que cuenta, que Sí, todos mueren sí. eh, yo estaba viendo la película y veía toda la parte técnica, el equipo que usaban, porque la película como tal cuenta muchas cosas de la Ujú. montaña en imágenes. No solamente está contando una tragedia, sino está contando el equipo que utilizas, el tiempo que se necesita para subir a los campamentos. Cuenta muchísimas cosas la Ujú, ujú. película, es muy visual. Y eso fue lo que a mí me atrapó. Cuando terminó la película, obviamente pues dije, pues qué tristeza la tragedia. Pero por otro lado, cuando están en la cumbre, hay una toma donde se ven las botas de un montañista y yo sentí que esas botas eran mis botas. Me sentí ahí en la cumbre del Everest. No he ido al Everest, es muy caro todavía, pero bueno, está en mis planes. Sí está en mis planes. Y, y entonces en esta toma que hacen en la película, suben la cámara y empiezan a tomar una panorámica. Ujú. Yo me sentí ahí, yo era esas botas, yo era la persona que usaba esas botas en mi imaginación. Y dije, yo quiero hacer montaña, quiero ir a la montaña. Así, nada Así. más. Y a la semana ya estaba en el Iztaccíhuatl, ya así, impulsivamente. O sea, una semana. Busqué en Facebook Ajá. empresas que suban a clientes al Iztaccíhuatl. Ok, va. Y contraté, fui, tenía casi todo, y lo que no, pues lo compré rápido. Y no, bueno, me fue pésimo, pésimo. O sea, caminé creo que 2 horas Ajá. de ascenso, serán 5 o 6 horas. Y bueno, yo caminé 2. Me fue muy mal porque nunca había estado en altura.
La altura es muy traicionera. Está cañón. Sí, entonces no estaba preparada para la altitud. Sí, en ese momento ya había bajado mucho de peso, ya iba al gimnasio 2, 3 horas diarias. O sea, sí traías una buena condición física. Ya se en pudiera ese decir. momento sí, O sea, sí, ya en ese momento. por ya. eso dijiste, me voy a ir a Iztaccíhuatl. Porque digo, Exactamente. el que diga, me voy en una semana a Iztaccíhuatl, yo digo, ok, a ver, espérame. Sí, Y ya. tienes con qué subir, Claro, ¿no? sí, por supuesto, porque la montaña es muy demandante. Entonces, para ese entonces ya había bajado 20 kilos a base de gimnasio. Y porque, ¿sabes? A veces las mujeres, o no sé si yo, pensamos que si tienes problemas con la pareja, la primera culpa es el físico. No sé por qué. Pero con las amigas que he platicado, eso resumimos. Y yo decía, bueno, si mi físico es que había subido de peso, pues lo voy a bajar, ¿no? Subí de peso por los embarazos. Sí, sí, sí. Pues me voy a enfocar en bajar de peso. Ahora, si el problema es como la imagen, porque los hombres son muy visuales, decía, bueno, pues voy a andar súper arreglada, con uñas de acrílico, el pelo pistoleado diario, súper O sea, maquillada. fashion. Súper Que vean que fashion. anda fashion. Y al final de cuentas eso sí influye en tu relación a nivel pareja, claro, pero, pero hay muchas cosas que no, hay muchas cosas que llegan a más profundidad que eso. Ok. Entonces, ya me había enfocado mucho en bajar de peso y todo. Y mi relación seguía pues así como, ¿sabes? Como que seguía tambaleando, ¿no? Así me fui a Iztaccíhuatl. Llegué allá. ¿Seguías casada cuando fuiste En a ese Iztaccíhuatl? entonces, Ok, sí. va. Sí, en ese entonces seguía casada. Le dije a mi entonces esposo, le dije, oye, ¿sabes qué? Échame la mano con los niños, quiero ir a la montaña. Me dijo, pues no te echo la mano porque también son míos. O sea, por supuesto que te puedes ir. Dije, perfecto. Y así es que después en un futuro me sigo yendo a expediciones. Ok. Gracias a que cuento con una persona Que puede ayudar que en puede esa apoyar parte, en ¿no? esa parte. Y entonces llegué a Lista, no estaba preparada para la altitud, nunca había estado en esa altura. O sea, para esto te platico, Armando, que 2 horas en la mañana iba al gimnasio y por la tarde cuando mis hijos iban al gimnasio, yo también, mientras los esperaba, me metía a otra clase. O sea, eran 3 horas diarias de gimnasio. Wow, sí estaba cañón. Y porque sabes que atrás de eso pensaba yo que si me veo bonita, él va a quererme más, ¿no? Que si me veo delgada, él va a sentir más atracción hacia mí, ¿sabes? Y creo que a muchas mujeres les pasa eso, al menos en la cultura mexicana pasa eso. Y, y bueno, pero no es así, ¿no? Ya con el paso del tiempo, pues no es así. Y al llegar allá, yo no podía subir y yo veía que personas que estaban mucho más llenitas, que tenían menos condición física que yo, subían con más facilidad. Y me empecé a cuestionar, dije, ¿por qué yo no puedo subir si hago ejercicio? ¿Por qué no puedo subir si tengo todo el entusiasmo? ¿Por qué tengo personas que me están cuidando? ¿Por qué no puedo subir? Y fíjate que aquí pasó algo muy interesante que empezó a sonar dentro de mí una voz espiritual, no voz de psiquiatría, sino como que una voz interna, que no eran palabras, pero yo lo traduzco así, que me decía que tenía que perdonar. Y yo decía, ay, palabra, no me estorbes, no te quiero escuchar ahora. Y seguía subiendo con mis bastones, imagínate la luna, las rocas, y me decía esa voz interior, yo misma posiblemente, no, seguramente es así, y decía, tienes que perdonar. Y todo tiene que ver con el amor. Y seguía subiendo en silencio, sudando. Me desesperaba porque veía voladeros entre la oscuridad. Mi linterna iluminaba y veía un voladero acá. Me volteaba y veía otro voladero del otro lado. Para esto había subido muy poquito. Y ni siquiera había subido donde realmente hay voladeros. O sea, todavía ni, o sea, Ni pero para ti siquiera, ya era para como... mí ya era muy complicado. Y de repente dije, voy a escuchar esta voz interior que creo que todos tenemos. Y solté los bastones, se agarraron con las dragoneras, que son unos listones que tienen las muñecas, se soltaron y junté mis manos y dije, ok, si tengo que pedir perdón, creo que me tengo que pedir perdón a mí, primero. Y todo tiene que ver con el amor, pues bueno, y me dije a mí, me perdono por haberte expuesto a ti, Sol, a lo injusto, a lo que me perdono por aquello y muchas cosas de problemas que tenía con la pareja en esos días, en esos entonces. Y me empecé a liberar y me resonaba esa voz interior que decía, y todo tiene que ver con el amor. Entonces me di cuenta que había,
primero trabajar mi amor propio. Justo te iba a preguntar, pero con el amor propio. Exactamente. Okay. Entonces, no era con el amor de pareja. Exacto, era tu amor, o sea, propio. ¿qué tanto te quieres a ti? Exactamente. Okay. Y era una invitación abierta a tal cual, a trabajar espiritualmente para que mi amor propio se fortaleciera. Okay. Me sentí liberada, sentí después de unos minutos que en esa oscuridad que solté costales emocionales y sentí una conexión espiritual. Empecé a entender muchas cosas a nivel psicológico. Agarré nuevamente mis bastones y me sequé las lágrimas porque fue entre la oscuridad y había personas ahí desconocidas, entre el guía y compañeros, pues no quería que me vieran, pero pues con la oscuridad se disimulaba. Y en ese entonces le dije, gracias Dios porque me has mostrado en dónde tengo que trabajar. Esa era mi cumbre. Y es que lo interesante del montañismo es que cada quien tiene su cumbre. Es decir, la cumbre no está en el punto más alto de la montaña. Uh-huh. La cumbre más difícil es la que tienes en la cabeza. Entonces, yo había llegado a una cumbre muy importante. Entonces, fue una experiencia que me regaló mucho crecimiento. Cuando bajé de la montaña, porque ya no seguía adelante, estuvimos ahí descansando, vi el amanecer, bajé con los guías y al regresar a mi casa, curiosamente me sentía muy tranquila. Y dije, ay, mira, pues si yo me fui enojada, mira qué pasó, si yo tenía conflictos, uh-huh. Porque en ese entonces era mi mayor conflicto. Otras áreas de mi vida estaban de alguna manera bien, estables. Era la única que tenía movimiento. Y regresé súper tranquila. Entonces, no había subido a la cumbre. Y me quedé con que, no, yo tengo que llegar a la cumbre. Entonces, a la semana siguiente, me explicaron lo de la aclimatación. Dijeron, tienes que venir a la montaña antes de que pierdas tu aclimatación. 15 días, 3 semanas máximo. Porque la aclimatación te dura 20 días máximo. Órale. Entonces dije, eso no me lo explicaron. Voy a aprovechar y ya que aclimaté, ya que me esforcé, pues voy a regresar. Entonces, me fui contraté nuevamente una empresa y me fui al Nevado de Toluca, hice cumbre sin ningún problema porque ya estaba aclimatada. Uh-huh. Mi problema fue la aclimatación. Yeah. Ya estaba aclimatada y regresé al Iztaccíhuatl y ya hice cumbre. Pero ese fue mi primer contacto con la montaña. Y dije, esto es algo muy bonito, pero es un deporte muy caro, inaccesible para la mayoría. Por ejemplo, en México, ¿cuánto es un salario mínimo? Unas botas... Una subida o las botas ya te fueron el mes de una persona. Sí, por ejemplo, unas botas de montaña promedio para subir al Iztaccíhuatl te cuestan 4,500. Sin problema. Porque deben ser unas botas cómodas, que si te cae una roca te protejan, que si hace frío no te congeles, que no te resbales. Mucha tecnología. Sí. Tienen mucha tecnología, que camines en la nieve, en la piedra, en la tierra. Yeah. 4,500 pesos. ¿Cuánto gana una persona a la semana? Entonces, empecé a hacerme de mis cosas. Pensé, este deporte me gusta mucho, pero es muy caro. No es como para venirme a cada rato. Entonces, decidí tomar cursos y empecé a averiguar cursos de montañismo. Sí. Y fue que fui a la Asociación de Montañismo de la UNAM, que me acogió ahí 2 años, estuve en la asociación. Uh-huh. Y me iba, cuando tenía libre, esto, de verdad que cuando platico esta historia, que ya tenía rato que no la platicaba, pero cuando platico esta historia, yo, por ejemplo, tengo amigas y conocidas que pasaron por un divorcio, porque finalmente mi relación terminó en divorcio. Y, por ejemplo, me decían, es que quítale el dinero, es que quítale todo, es que no lo dejes a los niños, es que mira lo que hizo, mira lo que Entonces me hice un voto de silencio propio. Dije, no, porque esas voces a mí me inquietan. Te dañan más a veces. Y en lugar de estar, como no quería ver a mis amigas, porque muy amadas y todo, pero pues era siempre el tema, querían hablar del tema, y yo no quería hablar del tema. Uh-huh. Yo quería estar tranquila. Entonces, en lugar de irme al shopping, al cafecito, podía hacer cualquier cosa en mi tiempo libre, ¿no? Cuando uh-huh. mis hijos estuvieran con su papá, pues me iba a la montaña. Y gracias a eso, que invertí todo ese tiempo, cada 8 días, durante más o menos 2 años, uh-huh. cada 8 días me la pasaba en la montaña. Actualmente ya es cada 15 y así, ya le bajé mucho. Pero era porque yo necesitaba un lugar de encuentro. Y mi lugar de encuentro no era, por ejemplo, una iglesia. Hay personas que lo tienen ahí,
Yo en algún momento lo tuve en una iglesia católica, pero ya era algo como que no podía, me sentía encerrada. Y creo que hay una cosa que se llama biofilia que te ayuda a que te conectes con todo lo que está a tu alrededor, y hay estudios científicos, los japoneses tienen la medicina del bosque, que ya lo hicieron algo oficial y algo científico, que dice que realmente nos conectamos con el todo. Entonces, se me hacía muy bonito conectarme en la montaña y muy fácil por las vistas, porque cansaba mi cuerpo, esos pensamientos, cuando estás en una etapa de conflicto emocional tan fuerte como es un divorcio, se te vienen muchos pensamientos. ¿Y cómo calmarlos? Justo. Entonces, en la montaña los calmaba, con el frío, cansaba el cuerpo. Y sin querer, me volví haciendo cada vez más fuerte. Ni siquiera me di cuenta. Digo, yo creo que hay mucha gente afuera que medita, que hace muchas cosas, va Sí. a una religión, sí, está en muchas ayudas, ¿no? A lo mejor mi psicólogo. Sí. Y, y a mí me pasó algo muy similar. A mí siempre me ha gustado el deporte al Ajá. aire libre. Me Sí. gusta, y ¿sabes qué? Me gusta mucho también el tiempo conmigo mismo. Sí. Y nunca me había dado cuenta que realmente me gustara. Sí. Porque justamente creo que es como esa parte que nosotros podemos encontrar para meditar, sin ser una meditación. Meditación activa. Meditación activa, como todo el mundo lo conoce. Sí. Sino es que es como esa parte, decir, güey, estoy conmigo. Ajá. Estoy conmigo y estoy viendo un pájaro, estoy caminando sobre unas piedras, está Es un que árbol. eso es lo que te conecta, es que Y- hemos evolucionado gracias a eso, gracias a esa conexión precisamente. Y creo que la misma naturaleza Ajá, te puede llevar a tener una sintonía mucho mejor contigo exacto. sin necesidad de otras cosas. No quiere decir que no quiero que vayan con quien están yendo, ni mucho menos, pero tú lo has vivido. Hay para todos. Y yo en lo personal lo he vivido y es algo que me encanta, me gusta hacer. Me gusta hacer vamos a decir, subirme a un cerro porque estoy conmigo y no es como que me digas, Armando, y no es que te platiques, Armando, ¿qué has hecho mal? ¿Qué has hecho bien? No, No, no tiene que ver con nada de no eso. tiene que ver con nada de eso, no tiene que ver con analizar. Nada. Ajá. Fluye. Ajá. Es como una vida fluye a través de una naturaleza y que te pone en una sintonía, te pone en un orden, te pone a lo mejor en una línea. Ajá. No es cómoda, Sí. pero sí es como que algo que te hace estar tranquilo contigo mismo. ¿Algo parecido así? Sí, ¿sabes? Me gusta mucho hacer ejercicios cuando estoy en la montaña. Entonces, o en la naturaleza. Le pido prestada la vida a un pájaro, por ejemplo, ¿no? Si va pasando algún pájaro, me imagino, ¿cómo vería la vida desde ahorita como ese pájaro? Y entonces me trato de poner ahí y voy viendo arriba cómo se ve desde arriba el río, la montaña, la nieve, las personas. O, por ejemplo, le pido prestada la vida a un árbol. O le pido prestada la vida a cualquier objeto, a una piedra. ¿Cómo sería estar aquí inerte? Entonces, había un santo, creo que era, era Francisco de Asís, que decía, háblame de Dios, hermano zorro, háblame de Dios. Creo que era algo así, porque no estás como en como en esa cosa de que, ay, me voy a sentar, voy a meditar y que eso me lleve a Dios o algo así, si me permiten eso, ¿no? De Dios. Pero es como, si le pides prestada la vida como en mi ejemplo, ¿no? Como en mi caso, a otras cosas, entonces eso te habla, eso te da información y aterriza en tu vida y reflexionas y dices, ah, mira, me acabo de dar cuenta de esto y me acabo de dar cuenta de aquello. Fluyes. Eso, no sé, creo que eso fue lo que me ayudó mucho, la meditación activa. Estar caminando, cansando al cuerpo. Realmente el cuerpo, cuando dices que ya no puedes, el montañismo, bueno, comencé así en el montañismo, después empecé a hacer expediciones a nivel internacional y lo volví deportivo y bueno, tuve algunos grandes aciertos, he tenido algunos aciertos y pues sigo trabajando en esto, ¿no? Del alpinismo deportivo. Pero en esos entonces eso fue lo que me atrapó y me enganchó. Y así fue como obtuve una sanación en la naturaleza. Claro. ¿Cuánto tiempo te tomó todo esto, todo ese periodo de decir, ya estoy tranquila conmigo mismo? Como 2 años. 2 años. ¿Y en qué momento decides salir de México para ir a la parte internacional? ¿2 años o lo haces luego? No, es gradual. Exacto, O sea, porque sí, fue gradual.
Ajá. Hay un periodo donde tienes que prepararte muy bien para poder pensar en ir al Sí, siguiente nivel. exactamente. En esa curva de aprendizaje más o menos pasaron unos 2 años Ok. cuando ya me sentía fuerte y ya las montañas de aquí del Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, pues ya las subía sin mayor complejidad. Ya había pasado varias tormentas aquí en la montaña, ya me había perdido varias veces en ese entonces en la montaña, aprendiendo los caminos, las rutas. Y dije, creo que necesito otra cosa. Como que Ya me llenó. ya me llenó. Esto me sirve de entrenamiento. Y entonces empecé a ir a Perú. Y Ok. en Perú empecé a conocer más. ¿Qué alturas tomaste ya en Perú? Fíjate que más que alturas en Perú es el nivel técnico. Ok. Hay unas montañas muy interesantes, porque nuestras montañas en México son muy bonitas, pero a nivel técnico no son muy demandantes. No. Depende qué ruta sigamos, pero las tradicionales no son muy demandantes. Prácticamente, si caminas y aguantas, llegas a la cumbre. Y con alguien que te cuide. Entonces, en Perú hay muchas montañas que ya te piden un nivel técnico. Entonces, Ok. fue la primera vez que me metí a algo técnico. Cuando habla de técnico, ¿qué es técnico? Para que nos Que entienda escalas todo el una mundo. pared. Ya, ok. Por ejemplo, que escalas una pared en hielo. Ok. Fui al Yanapacha eh, y es una montaña que tiene un nivel técnico es difícil y un poquito más. Órale. Entonces, caminé entre el glaciar, caminé con la acordada con quien fui y había una gran pared como de 60 metros, inclinación como unos 60 grados. Ok. Y ya era algo considerable. Pero para entrar a la pared, pues había un gran hoyo que se llama Rimaya, como de 1 metro más o menos. Ujú. Entonces ahí fue donde dije, ok, creo que ya empezó esto. Ya, creo que ya Aquí, estamos empezando ahora aquí está lo sí. bueno. Ajá, vamos a aprender. Subimos esa pared, salimos de la pared de arriba. Del otro lado de la pared, cuando finalmente subí escalando con las herramientas, sales por un hoyito y dije, pues la cumbre está a la derecha, y se ve. Pero resulta que sales de ahí y la cumbre y esa parte es como una arista. Entonces sales y de panza vi el voladero del otro lado y dije, Wow. ¡ay, caramba! Dije, ok, para esto vine, ¿no? Entonces, a ver, a poner en práctica el conocimiento. Y subimos, salimos de ahí, llegamos a la cumbre. Cuando llegué a la cumbre, eso fue el 1 de julio del 2017, creo. Eh, no, pues muy contenta. Sí, padrísimo. Muy, muy contenta. Me fui al Pisco. En el Pisco me fui sola, que es otra de las montañas. Mi compañero ya él se fue a otra montaña. Y yo me dije, pues yo quiero conocer el Pisco porque es muy famoso aquí. Tiene muchas grietas. Por ahí Cuando me dijiste pisco, dije, no, se fue a echar unos tragos Ándale, al sí, pisco. la montaña. Sí, curiosamente la montaña se llama así. No sé si el vino se llama como la montaña o la Sí, montaña como el. no sabemos, pero bueno, eso es el nombre. Y se llama así esta montaña, que es una de sus montañas más emblemáticas. Aparte es una montaña muy, muy panorámica. Eh, y ese fue como que mi cáliz en lo técnico. Okay. De ahí ya bajando de ahí, estaba en mi casa ya descansando, feliz, contenta de haber regresado. Con mis hijos tengo una promesa de que no voy a cometer tonterías, porque tengo 3 hijos, soy mamá, tengo que llegar a cuidar niños, llevarlos a la escuela, estés cansada o no, y las mamás que escuchen esto lo saben. Sí. Entonces mi promesa con ellos es no voy a hacer tonterías, y la montaña es una zona de riesgo, pero también es un riesgo controlado. Los problemas que se presenten y que yo pueda manejar, vamos para adelante. Donde vea que no lo puedo manejar, pues vámonos para abajo. Y he aprendido más de las cumbres que no he llegado que de las cumbres que he llegado. Okay. Porque te enseñan a desprenderte. Ya cuando regresé de Perú, al final de cuentas, a Perú he ido como 7 veces igual a practicar y entrenar. Dije, quiero ir a la Aconcagua. Y me fui a la Aconcagua. No hice cumbre, porque desconocía cómo era estar con el cuerpo a 7,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Está cañón? Sí, era mi primera vez. Y llegué casi a la cumbre, me faltaron como 3 horas para llegar a la cumbre. Okay. Ya no era tiempo, llegamos tarde a un último tramo y nos tuvimos que bajar. Pero el siguiente año repetí y fui ya con más conocimiento y dije, ok, aquí es así, subes, bajas. Hay maneras de subir a la montaña, no es de que subas de jalón, como aquí en México, que subes de jalón. Exacto, te iba a decir aquí es, dale, no llegaste ni modo, te bajas, pero... Exacto, ajá.
El cuerpo humano no está preparado para la altitud. Ujú. De hecho, arriba no hay nada. No hay animales, no hay ratas, Sí, no hay arañas. no hay vegetación. No hay vegetación, no hay nada. Por alguna razón no hay. Cuando tu cuerpo está arriba de los 8,000 metros sobre el nivel del mar, cada minuto que pasas vas muriendo. Y las primeras células que se mueren son las del cerebro. Entonces, el Aconcagua no es un 8,000, pero es un 7,000. Es un 7,000. Entonces, ya se siente el mareo a los 7,000. Entonces, subes la montaña, la subes como 3 veces. ¿Cuál era la altitud máxima que había subido tú antes de ir a la Aconcagua? Al 5,800. Ok. Y te vas casi al 7,000. Me voy casi a 7,000. Ok. Ya había ido al Kilimanjaro, para ese Ok. entonces, como que se me brincó a la mitad del Kilimanjaro. El Kilimanjaro es el punto más alto del continente africano. Ujú. Y se cubre a la primera. No es una montaña difícil, solo es una montaña larga, Ujú. pero es el punto más alto de todo De África. Así Y es. está en Tanzania. Entonces, es muy importante como montaña. Es uno de las Summit, ¿no? Es una de los 7 Summits, exactamente. Regresé a la Aconcagua en la siguiente temporada. Felizmente hice cumbre. Ya tenía más experiencia. Después de ahí dije, bueno, pues ahora creo que voy a brincar los Himalayas. ¡Hala! Y esta divorciada, triste, ya andaba en los Himalayas, bien feliz, años después. Bien contenta. Y dije, voy a probarme en los Himalayas. Arreglé todo, arreglé las cosas en casa, me preparé, entrené un año completo y me fui a la 13ª montaña más alta del mundo, que se llama Broad Peak. Hay Ajá. muchas montañas en México, pero hay 14 que rebasan, hay muchas montañas en todo el mundo, pero hay 14 que 14 rebasan los 8,000 metros sobre el nivel del mar. Todas están en la cordillera del Himalaya. Ujú. 5 están en Pakistán y las otras están en Nepal. Cuando empecé a ver los costos de Nepal, bueno, dije, bueno, el Everest se va a tener que esperar porque es carísimo. $40,000 más o menos cuesta Está cañón, ¿no? o sea, es lo que cuesta una casa. Está cañón. O sea, una familia que si tiene 800,000 pesos, claro que se va a comprar una casa en lugar de irse 50 días a Nepal. Entonces, dije, bueno, a ver para qué me alcanza. Y dije, creo que me voy a ir a Pakistán, que es más barato, y tiene 5, 8,000 ahí. Y empecé a ver cuál estaba como a mi nivel. El más fácil de esos 5, 8,000 es el Broad Peak, que curiosamente está al lado de la segunda montaña más alta de todo el mundo, que se llama K2. Ujú, sí. Que el índice de siniestralidad en el K2 es de 10 personas que hacen cumbre, hay posibilidad de que 4 fallezcan en el descenso. Y es muy alto el índice de siniestralidad. Entonces dije, no estoy preparada para eso. Entonces, Dejémoslo para otra ocasión. Sí, dejémoslo para otra ocasión. Y me fui al Broad Peak, que está a 40 minutos caminando. Ajá. Es una montaña muy bonita, es una montaña muy técnica. Lo que me han dicho es que quienes han ido al Everest y quienes han ido al Broad Peak dicen que el Broad Peak a nivel técnico es más complejo. Ok. Porque tiene muchos pasos. Es más pequeña, Ajá, pero tienes pasos diferentes. tiene muchos pasos Ok. diferentes. Entonces, el Everest, obviamente, pues es la reina de las montañas, pero es compleja, pero en el montañismo no es tan compleja. O sea, hay montañas mucho más complejas. El K2, por ejemplo. Por ejemplo, el K2 es más difícil es que el súper Everest. difícil ese. Sí, exactamente. El Dhaulagiri es más difícil que el Everest. El Annapurna es más difícil que el Everest. Pero el Everest es muy marquetero. O sea, en esas alturas ¿y ya fuiste al Everest? Y tú, no he ido al Everest. Es más marquetero. A nivel deportivo, el Everest es bueno, pero es más interesante. Hay otras montañas más interesantes. Sí, por ejemplo, yo que conozco, no mucho, pero conozco un poquito, si alguien me dice que fue al K2, yo digo, Guau. a ver, Wow, sí. fuiste al K2, o sea, Ajá. no inventes, estás cañón. Entonces empecé a ver mis opciones que tenía para subir el Broad Peak y dije, ok, hay opciones. Puedo contratar una empresa que me dé los servicios de montañismo, que te recogen en el aeropuerto, en este caso Islamabad, te llevan a la cumbre de la montaña que eliges, en este caso yo había elegido el Broad Peak, y a la cumbre y te regresan. Todo está pagado, todo incluido, te cargan tu mochila, y dije, ¿es eso lo que quiero hacer? ¿O voy a dar pasos en retroceso? Dije, no, yo quiero seguir en el camino de lo deportivo. Dije, no quiero eso. Entonces contraté los servicios de logística solo en el campamento base y yo me las arreglé para subir arriba. Contraté una persona, porque invité montañistas aquí en México, vámonos al Broad Peak, por dineros, por agendas, no me podían acompañar. Me fui sola, contraté una persona allá. Le dije, ok, voy a subir, ¿me vas a acompañar? Sí, por supuesto, ok.
Entonces, me ayudaba con cosas, ¿no? Vamos a poner la tienda. Era mi compañero de escalada, prácticamente. Y se llama Hussein, adoradísimo. Y dije, quiero irme por el camino de lo deportivo. Es más difícil, pero Más ¿qué pesado. crees? Es más pesado, pero para mí es más reconfortante. Porque hay montañas que se pueden hacer con mucho dinero. ¿Qué montaña quieres subir? Ok, eso te va a costar. Entonces, ¿quieres subir 2 montañas en una sola temporada? Ok, eso te va a costar. Es posible. ¿Quieres subir al K2, por ejemplo? Con el menor riesgo posible, que no te vamos a cargar tus cosas. Claro que sí, por supuesto, lo tienes que pagar. Claro. En primera, la opción del pago, por ejemplo, un K2 más o menos te cuesta en este estilo unos, no sé, 350,000 pesos. Ujú. Yo estaba pagando 100,000 pesos. O sea, para que veas la diferencia entre uno y otro. uno y otro. Entonces, entre las personas que estaban en el Broad Peak en la misma temporada que yo, que contrataron una empresa y que fueron como clientes de montaña, como turismo de montaña, que se vale, ¿eh? No creas que es fácil, también es difícil. Ellos pagan más o menos como unos $24,000. Ok. Yo pagué, pues, 100,000 pesos. O sea, es mucha Ahí el la mundo diferencia. está abismal. Mucha la diferencia. Y la satisfacción que crees. No, pues sí está Es cañón. muy, es, yo pienso que cuando vas como turista de montaña es muy difícil, y de verdad que lo digo con todo respeto, pero no sé, cuando subes de manera independiente es muy reconfortante, porque es tu esfuerzo. Y a nivel riesgo. Es que aprendes. A ver, Es que ahí es una manera platícame, de porque digo, calarte. quiero ver a nivel Ajá, riesgo qué onda, porque la ajá, mayoría de la gente que va a estas montañas, a ajá. los 14 picos, Me encanta tu pregunta. pues van de otro país Sí, y no van no a su país y exacto. llegan y dicen, "Ey, como tú dijiste, las montañas Ajá. te permiten cuidar el riesgo. Sí, un riesgo controlado. ¿Cómo le haces ahí? ¿Qué Sí. tan difícil es Es uno que y otro? fíjate, cuando hay o sea, el riesgo en la montaña es para todos. Ujú. Hay un solo camino. Así es. No hay un camino más fácil para Sol, ni el camino para el gran O sea, es alpinista. el mismo camino que van a agarrar, la misma Todos brecha, vámonos. recorremos el mismo camino. El turismo de montaña, el alpinista independiente, que es mi caso, y el de todos, y el Ok. super alpinista pro, es el mismo camino. Entonces, hay muchos accidentes cuando, por ejemplo, en el turismo de montaña, porque no son independientes. Y no, el guía se les va y ¿qué hacen? No saben tomar decisión. El guía no está al tanto de si están poniendo su equipo en la cuerda correcta o no, y se equivocan y se caen. ¿Me explico? Entonces, hay esa laguna de desconocimiento te expone, porque las empresas si te dicen, te vamos a cuidar, pero sería estar ahí 24/7, y no están 24/7, porque así pasa, como con los hijos, te distraes tantito y ya pasó algo, ¿no? Entonces, en el montañismo igual, no pueden estar 24/7. Entonces, hay muchos accidentes. Yo pienso que en cuanto al turismo de montaña, hay más accidentes que en los montañistas independientes, porque se saben cuidar Por el más. tema de experiencia. Exactamente. Y en ese tipo de montañas, porque ya estamos hablando de 8000, ya estamos Sí. hablando de cosas heavies, Sí. ¿no hay un filtro? ¿O hasta dónde llegan esos filtros? Por ejemplo, vamos a poner, yo quiero ir ahorita al Everest, me vale. Oye, Ajá. Armando, pero no me chingues. Ajá. Con trabajo subiste el pinche pico de Orizaba. Exacto. Quiero ir. Ajá. O sea, si pago, ¿puedo ir? Sí, claro. De verdad. En serio. Eso es cuestión de lana. Es cuestión de lana. No es cuestión de qué tanto sabes de No. montañismo. No. Ahí Órale. está el riesgo, Claro. porque personas que tienen mucho entusiasmo, pero tienen lagunas en el conocimiento, llegan y se enfrentan con aquellos monstruos de la naturaleza que son tan bellos, pero al final de cuentas la montaña atemoriza en una tormenta. Una avalancha atemoriza a cualquiera, una caída de rocas atemoriza a cualquiera. La neblina que no te deja ver el camino. Entonces, pues sí, puede llegar las personas con mucho entusiasmo, pero ya encontrarse con lo que es la realidad, bueno, ahí ya a veces se retractan y se vale, ¿no? O sea, primero está mi vida, primero está mi seguridad y me regreso. Ya regresamos o regresan después ya con más experiencia. Pero entonces,
igual en el turismo de montaña, lo que hacen ellos es de que te protegen de algún modo. Sí. Hay neblina, bueno, está el guía que te va a decir, pero no te pierdas porque Sí, no te voy a traer síguele el paso al guía. Si no hay un guía porque por no persona. te ves para sí, Correcto. exactamente. O paga tu guía independiente, ¿no? Lo cual sube el Sube el precio. precio. Un tanque de oxígeno, por ejemplo, te cuesta $600. Entonces, yo utilicé para el Broad Peak, en esa expedición, porque ya es la segunda vez que voy, utilicé 2 tanques de oxígeno, que son 12,000 pesos. 2 y 12, 24,000 pesos. Ujú. Bueno, pues si hubiera contratado, les dan oxígeno a libre demanda 6 tanques. O sea, imagínate, $600 por 6 por 6, 36. ¿Cuánto es en dinero? Entonces, el montañismo a esos niveles tiene mucho dinero involucrado. Tristemente, porque se ha perdido mucho el espíritu del esfuerzo, del quiero aprender, de me sé cuidar en la montaña, me sé mover, sé tomar decisiones, sé en qué momento regresar, sé en qué momento soltar la montaña. Entonces, sí se da eso mucho, el alpinismo del dinero y las cumbres del dinero. Hay muchos casos de alpinismo de dinero, muchos. Sí, por ejemplo, yo había escuchado por ahí que, por ejemplo, el Everest desde 40,000 te puedes ir hasta $100,000. Ah, claro. O sea, depende de qué quieres. O sea, quieres... Claro. Nirmal Purja cobra 1,600,000 pesos por el Everest. ¿De verdad? Sí, claro. El que sale en los 14 Sí, el del 14 sí, claro. Peaks. Ajá, sí, cotiza y verás. 1,600,000 pesos. Y si quieres escalar con él, es más. Ajá. Y si quieres regresarte en helicóptero, es más. O sea, porque está la opción de que regreses caminando. Ah, sí. Hay que... Ajá, entonces, el montañismo a veces ¿sabes? Tiene mucho de ego. Porque, pues, ¿qué van a decir los amigos cuando regresen, no? O sea, entonces hay personas que, pues, pagan. Entonces, pues, ya estoy acá en el Everest, pues, pago. O guardan sus 2 millones y suben al Everest sin problema. Digo, sí es una muy buena lana para ir muy buena lana. Digo, sí, tampoco no es cualquier montaña. Muy buena lana para acariciar el ego. Entonces, en mi caso no lo tengo. Eso me gusta, muy buena lana para acariciar el ego, está buena. En mi caso no lo tengo, o al menos no tengo tanto. La última expedición que hice, ya salió la mayor parte patrocinada, hubo empresas que confiaron en mí. La última expedición que hice fue nuevamente a Pakistán. Pero a ver, esta primera que hiciste, que subiste... Llegué a los 8,000. Llegaste a los 8,000. Sí. Dices, ahí te consumiste 2 tanques de oxígeno. ¿Fue 2 esa? tanques, ajá. Ok. Era un 8,000. Sí. ¿A partir de qué altura empiezas a usar oxígeno? A los 7,100, que en el Broad Peak, mira, para que se den una idea del Broad Peak, busquen en Netflix una película que así se llama Broad Peak. Ajá. Entonces, esa montaña que está ahí, el protagonista llegó la primera vez a tocar los 8,000. Okay. Es el mismo lugar donde yo llegué. Okay. De hecho, cuando vi la película me emocioné porque dije, ahí llegué yo también. Ya estaba ahí. Ajá. Entonces es la misma altura. Entonces es un alpinista super pro y dije, ¿cómo yo llegué también ahí? Entonces toqué la cota de los 8,000. Entonces en el Broad Peak se ponen 3 campamentos. Se acostumbra a poner 3 campamentos de altura. En el último campamento está a los 7,100 metros. Más o menos es la altura de la Concagua. Poquito más arriba de la altura de la Concagua. Entonces, a 7,100 no utilicé el oxígeno porque yo quería economizar, pero sí cargué mis oxígenos. Okay. Los tenía que cargar, aunque ahí los tenía y guardé la tentación. ¿Cuánto pesa cada tanque? 3,5 kilos. Okay. Pero arriba cada kilo... bueno, sabemos todos que está... Cada kilo pesa más, sí. Hay un papel que se fue ahí. Y no solo cargas el oxígeno, mi mochila cargaba con 25 kilos. Entonces, y arriba, pues pesa más. Entonces yo veía pasar así las empresas con su gente y yo decía, Dios mío. Quiero mi Sherpa. Sí, porque les cargan todo, les ponen los crampones, les dan el agua en la boca y todavía sí, quítate estorbo que vas lenta, ¿no? Porque voy cargando se da mucho el ego. Entonces recuerdo que hay una anécdota donde yo iba subiendo súper pesada con mi mochila cargando mis cosas, mi sleeping, el agua, la tienda, miles de cosas y pasó así la empresa, ¿no? Con su gente. Iban así, pues con una mochilita de Dora la Exploradora, y yo dije, ay, me dan envidia de la mala. Y pasaron y así como que, quítate. Y entonces llegamos al mismo tiempo al campamento, era el campamento 2, a 6,300 metros sobre el nivel del mar.
Y llegaron ellos y me acuerdo que los vi. Y yo llegué, híjole, yo te tengo que instalar mi tienda. Ellos ya tienen todo. Sí, Ya tienen, agua calientita. los recibieron con té caliente, con palomitas, hasta palomitas les hicieron. Este, y yo tenía que llegar a instalar. Dije, bueno, pero es lo que yo escogí, ¿no? O sea, es lo que ellos escogieron y esto es lo que yo escogí. Pero al observarlos y vi que decían, sí, somos poderosos, somos no sé qué, y que aquí estamos. Yo dije, pero si no venías cargando nada. Ahí es en donde digo que hay muchas cumbres de dinero y se ve la gran diferencia. Al final de cuentas yo me sentía satisfecha. Me acuerdo que empecé a armar mi tienda, ya y dije, pero yo me siento satisfecha con mi esfuerzo. Y igual así, ese es todo el camino. Entonces hasta los 7100 usé el oxígeno. Lo tenía que economizar para la cumbre. Y hay muchos que desde los 6000 ya los llevan con oxígeno. ¿Pero no te juega en la cabeza el hecho de que te falte oxígeno? Si no lo dejas de usar, no. Ok, va. O sea, por ejemplo, hay gente que no está preparada todavía y lo que hacen, nuevamente, empresas de turismo de truqueas aventura, desde los 6000 y desde ya, los pues, claro, 6000 que te subes, dopan como tengas y oxígeno, te suben. dale. A Que es libre cuestión de demanda. piernas nada más. Exactamente, ya no es cuestión de piernas. Y cuando yo usé el oxígeno después de los 7100, que fue en el campamento 3, hacia la cumbre, caminas como si estuvieras en la cumbre del pico del Iztaccíhuatl. Súper fácil. O sea, súper fácil. Realmente el oxígeno suplementario te da mucha fortaleza en la altura. O sea, porque no te falta lo que te está pidiendo el cuerpo. Usé el oxígeno y dije, vaya, qué diferencia. Hasta caminaba más rápido. Y ya, feliz. Llegué toqué la cota de los 8000 y se me acabó el oxígeno. Entonces, tenía un tanque de oxígeno más. Hice las cuentas de cuánto, de los 8000 a la cumbre, a mi paso eran 3 horas. Y el tanque de oxígeno te dura 5 o 6 horas. Entonces dije, voy a tener para ir, y no para regresar. pero no voy a tener para regresar completo. Porque de los 8000 al campamento 3, 7, 8 horas. O sea, ¿de dónde iba a sacar ese oxígeno? Entonces, al regresar de la cumbre, a las 5 horas se me va a acabar el oxígeno. Pues, ¿cuándo? Decidí bajarme y eso me costó mucho, soltar la cumbre, porque hay una cosa que se llama fiebre de cumbre. Pensaba, tanto esfuerzo, tanto dinero invertido, porque para mí 100,000 pesos, pues, y yo creo que para la mayoría de la gente 100,000 pesos es un dineral. Y soltar la cumbre me costó mucho trabajo. Ya había bajado hasta allá y dije, ¿y si me esfuerzo? Pero se me acabó el oxígeno y empecé a ver la cumbre del Broad Peak, así que se movía y dije, esto ya no está padre. Y empecé un poquito a alucinar y dije, esto ya no está padre, mi cuerpo necesita oxígeno y tengo que bajar. Ya a mi compañero de escalada, Hussein, le dije, nos bajamos. Y ya venía yo, ya donde nos pudimos parar, en un lugar a salvo, pasando unas grietas. Recuerdo que me puse a llorar, porque dije, ya vine hasta acá, todo lo que me expuse. Y entonces me puse a llorar y me acordaba ahí cómo fue que empecé, ¿no? Como que el cerebro es muy interesante porque empezó a abrir muchos archivos de cómo fue que empecé, cuáles fueron mis razones, cuáles fueron mis motivaciones y hasta dónde había llegado. O sea, había llegado a los 8000 de una montaña que estaba allá en lo inhóspito. Y dije, y no me pude esforzar 3 horas más o 6 más, me hubiera aguantado. Y Hussein, que estaba ahí, me dice, Sol, pero es que ¿por qué lloras? Me dice, no llores. O sea, eres una verdadera montañista. Estamos aquí a los 8000 metros en medio de la nada, gracias a la serie de decisiones que tomaste todo el tiempo en la expedición, en tu expedición. Dije, caray, ¿y por qué me estoy haciendo chiquita? Dice, estamos vivos gracias a ti. Tomaste la decisión cuándo bajar, cuándo moverte, mueve el campamento, sube la comida, vámonos para acá, vente, vámonos para allá. Llegó el momento de tomar la decisión de bajarse, aunque duela, bájate. Y entonces esos archivos de que abría de mi vida hacia atrás, de mis motivaciones en el alpinismo, dije, bueno, pues fue otro aprendizaje y a seguirle, ¿no? El Broad Peak es una montaña que quiero mucho porque me enseñó mucho. Fue mi universidad del montañismo. Me enseñó a tomar mejores decisiones allá arriba. ¿Y volviste? Volví el año pasado, en el 2019. Y yo pienso que me dio COVID en la expedición, porque había muchos que tosían y no era una tos normal.
Entonces nos contagiamos, varios que estábamos compartiendo cocina, todos estábamos contagiados. Y el COVID, pues no te deja respirar, ¿no? Entonces no tenía para hacerme la prueba, pero ya estaba nuevamente en la altura, tenía que subir, no podía respirar. Un helicóptero te cuesta, me coticé el helicóptero para regresarme, pues compré un seguro para helicóptero. Me dicen, sí, pero primero tienes que soltar el dinero y después... Te regreso el seguro. 250,000 pesos. Dije, ¿qué? Y en una semana, yo, ¿qué? Y dije, no, pues voy a buscar la medicina, que ya tengo. Y empecé a ver la medicina local de ahí, con los demás cocineros, me empezaron a ayudar. No subí al Broad Peak en esta ocasión, me quedé en el campamento base. Nuevamente a nivel montañismo, fue un aprendizaje grande. Pero en este del Broad Peak, fui a una montaña en Nepal, antes de terminar con esta segunda vez que fui a Pakistán. Fui a una montaña en Nepal que fue por lo que a lo mejor me hice un poco más conocida en el mundo del montañismo en México, porque subimos a una montaña virgen 4 mujeres de diferentes países. Entonces, por ese ascenso a esta montaña virgen, el estado de Querétaro, estamos en Querétaro y yo vivo en Querétaro. El estado de Querétaro me dio una presea como deportista del año, la presea Pedro Septién, y me la entregó el presidente municipal en una ceremonia muy bonita y todo. Y dije, wow. ¿Fue la del Linku Chuli? La del Linku Chuli 2, exactamente. Fuimos a esta montaña y era una montaña virgen. Entonces, es decir... Cuando hablamos de virgen es que nadie había subido esa montaña. Nadie la ha trepado todavía. Ajá, nadie había trepado. Y ya había personas que habían hecho el intento. A ver, estamos hablando de algo... Sí, algo único, técnico, sí. De alto riesgo. Sí. ¿En qué momento decides, quiero hacer eso? En el montañismo tengo muchas amigas. Así es. Porque somos pocas las mujeres que a lo mejor lo hacemos deportivamente. Entonces, con una de estas amigas que se llama Kanchi Maya Taman, que ella es de Nepal, ella ha estado como 4 veces en la cumbre del Everest. Platicando, dijimos, vamos a hacer algo interesante. Y hicimos un proyecto interesante de subir 8,000, no sé qué. Y nuestro estreno, antes de la pandemia, era subir a esta montaña virgen para traer los reflectores internacionales y poder conseguir patrocinio que nos diera para subir montañas que son muy caras. Porque esta Linku Chuli 2 nos costó, yo pagué 80,000 pesos. Nada que ver con los... Nada de que ir al Everest. Ajá. Entonces, para eso pues necesitábamos patrocinadores. Entonces, pues vamos a subir una montaña virgen como estrategia, lo cual como estrategia funcionó, atrajo los reflectores. Teníamos que invitar a más mujeres y vimos quiénes de las mujeres que practican esto eran fuertes, que nos lleváramos bien y las invitamos. Fue una chica de Perú, lindísima, Malu Espinosa, que es una guía de montaña, aparte adoradísima y muy técnica. Hay mucha información de ella también, va a ser un proyecto súper lindo ella ahora este año. Invitamos a una chica china, acaba ella de subir en la pandemia, se fue al Everest y subió en récord el ascenso al Everest. Entonces el equipo era muy bueno. Okay, sí. O sea, no era cualquier equipo. Personas improvisadas. No. Pero teníamos algo en común, las 4 mujeres, las 4, excepto Malu, bueno, al menos las 3, ya arriba de los 35, yo en ese entonces, pues 46, Malu sí 26, algo así tiene, 27 a tener ahorita. Y eso fue en el 2019. Y las 4 habíamos pasado por situaciones de vida muy complicadas. En mi caso, una situación de pareja. En el caso de Kanchi Maya, la chica de Nepal, ella había estado experimentando esclavitud cuando trabajó como en casa en Egipto. Entonces la tenían encerrada y se escapó, toda una historia de vida la de ella. Y comenzó el montañismo para empoderar a las mujeres, lo cual ha servido muchísimo ahí en su país. Igual la chica de China, Malu igual, una experiencia de vida también tremenda, y el montañismo le ha servido para empoderarse. A mí también me ha servido para empoderarme y para decirle a las mujeres, se puede, muchas cosas que te propongas se pueden. Y entonces nos pusimos de acuerdo las 4
Y el proyecto era, vamos a subir esta montaña virgen, y primero para demostrar que las mujeres juntas somos capaces de hacer proyectos interesantes y atraer los reflectores. Esta montaña, un nivel técnico, subimos, hicimos cumbre el 27 de octubre del 2019, nos acompañaron 3 sherpas, ahí sí solicitamos ayuda, y subimos de bajada, decían los medios internacionales, 4 señoras hicieron cumbre en una montaña virgen, ¿cómo es eso? Imagínate No, claro que jala reflectores, mal plan. Ajá, o sea... El hombre por lo regular es el que se lleva ese tipo sí. de logros, ¿no? La primera montaña que abrió esta persona, esta otra persona. Sí, pero aparte era en Italia, si buscas notas internacional Incuchuli, dice 4 señoras. Parecería de repente como medio despectivo, ¿no? Como que, ¿cómo estas subieron una montaña virgen? Y pasé a ser, sin querer, la primera persona en México que sube a una montaña virgen. Yo ni siquiera sabía. Y cuando veníamos de regreso ya bajamos la montaña técnica, complicadita, pero se resolvió bastante bien. Y ya que veníamos en el trekking de regreso hacia lo civilizado, preguntaban entre los sherpas que ¿cómo les fue a estas señoras? ¿No? Así como que no se mataron. Y ya, pues yo no les entendía, pero Kanchi, que sí les entendía, decía, ay, se burlan, se están preguntando, ¿cómo les fue? O sea, porque de ida era, no van a poder, ¿sabes? Como que, ¿cómo? Ajá, sí, las 4 no éramos de cuadritos en el estómago, ni, ¿sabes? Pues soy de talla promedio en México. Y entonces, pues sí, hicimos cumbre, y al regresar a México, pues fue una gran sorpresa, porque se atrajeron reflectores, que sirvieron mucho. Sirvieron para esta expedición del Broad Peak, que ya, pues ya con ese currículum, ya varias empresas confiaron en mí, Salomon, una empresa de Rodavento, que es una cadena de hoteles, uh-huh. nos dio dinero, dijo vayan, cuídense y regresen, y regresando nos cuentan la historia. O sea, hubo muchísima gente que nos apoyó. Entonces, pero fue gracias a eso, a muchas cosas, pero gracias a eso. Entonces, al seguir viendo en retrospectiva, es como una persona o como una mujer tan común, diría yo, puede hacer cosas tan raras y fuera de lo común. Pues yo me siento como muy afortunada, ¿sabes? ¿Satisfecha contigo? Sí, contenta. Me siento contenta. Si ahorita ya no practicara montañismo, me sentiría contenta, pero quiero seguir practicando montañismo. Está padre. ¿Qué sigue después de ahí entonces? Uh-huh. Ya fuiste, conquistaron la cima de una montaña virgen. Una virgen, que le puedes poner el nombre. Justo te iba a preguntar eso. Ajá. ¿Ustedes le pusieron el nombre a la montaña? Sí, exactamente. Nos lo rechazaron porque no sé qué, habíamos escogido el Incuchuli. Uh-huh. Habíamos escogido, nos había patrocinado para esa expedición una empresa de paquetería uh-huh. que se llama Lala Move. Entonces nosotros en nuestra inocencia dijimos, ay, pues bien lindos porque fue la única empresa que confió en nosotros, pues Lala Move. Pues nos dijeron los de turismo de Nepal, pues ¿qué creen? No, porque al rato otra montaña virgen se va a llamar Coca-Cola y al rato otra montaña virgen se va a llamar Pepsi. Pues ¿cómo? Entonces nos rechazaron y se cruzó la pandemia. Entonces, y en Nepal son lentos. Entonces, pero bueno, ahí está el trámite, ¿no? Esperemos que se resuelva, no sé cuándo, pero se le puede poner el nombre a la montaña, te da el gobierno de Nepal esa oportunidad, también en Pakistán. Okay. Si subes una montaña virgen le puedes poner el nombre que quieras, cumpliendo varios criterios. Sí, me queda claro. No como se nos ocurrió ese día. Quiero ponerle déjame le pongo el nombre de mi empresa y exacto, les voy a decir, mire, ¿qué marketing tengo ahora sí, no? Exactamente, o sea, sí. Eso es marketing. Ajá. Entonces, ¿qué sigue después de ahí? Pues mira, ahora ya con la pandemia todo se desaceleró y para mí siguen los 8000. Tengo pendiente el Broad Peak, posiblemente mi siguiente montaña sea en Nepal, posiblemente el Manaslu o el Cho'oyu. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Todo depende mucho de los patrocinios y de cómo se vayan moviendo las cosas. Pero pues yo estoy con mi proyecto personal de seguir subiendo los 14 8000. Uh-huh. Eso está cañón. Sí. Y vamos a ver, igual es un proyecto que puede tomar hasta toda la vida, ¿no? O sea, tampoco es de que la voy a subir en 5 años o en 1 año o en así, ¿no? ¿Y qué opinas de ¿cómo se llama? El de los 14 peaks, 14 8000. Nirmal Purja. Ajá. ¿Que los hizo que en 7 meses? En 7 meses. 7 meses, ¿no? Sí, lo conocí.
Lo conocí en el Ajá. 2019. Tienen estatura promedio más bajita que los mexicanos. Lo conocí muy agradable en ese entonces, súper agradable. Él estaba en el campamento base del K2, a 40 minutos donde yo estaba. Fui a conocerlo porque estaba haciendo su documental, precisamente el que salió después en Netflix. Súper agradable, muy balador, muy sonriente. Y dije, ay, qué bueno, pues que le vaya súper bien, ¿no? Ahora, 3 años después, lo vuelvo a encontrar. Obviamente él ni me conoce. O sea, Ya. él, o sea, ¿quién es Sol Castro de México? No, vete a saber, ¿no? Me lo volví a encontrar nuevamente en el campamento base del K2. Ahora él ya trabajando con su empresa, que se llama, la empresa que tiene. Y ya con un modo ya muy diferente. Tristemente. Ya, Sí. sí, sí, sí. ¿Ya hago arriba? Mucho dinero hay ahí, mucho. Ya con el ego, ya, de la tierra. Me dio mucha tristeza porque 3 años antes era súper agradable. Ujú. Y ahora, 3 años después, pues imagínate, lleva clientes. La princesa de Doha, por ejemplo, estaba ahí, ¿no? Con él. O sea, imagínate cuánto pagaron. No, Llegó en bueno. helicóptero, la subieron como 5 sherpas y se fue en helicóptero. O sea, creo que hasta del campamento uno ni siquiera lo tuvo que bajar. Fue el helicóptero por ella y la bajaron al campamento base. O sea, es que son cumbres de dinero. Sí, Y hay clientes para todo. sí. O sea, hay intereses para todo. O sea, ¿quieres subir una montaña? Bueno, pues hay maneras, ¿no? No es a lo mejor lo que yo quisiera para mí, pero hay maneras. Hiciste un libro. Sí, hice un libro. Platícame de tu libro y en Ay, qué bueno, es que, momento fue el qué libro. bárbaro, mucha... A mí me gustaría que tú nos platicaras del libro. Fue una catarsis. Yo escribo, Así es. entonces se me facilita mucho la escritura. Porque de mi infancia no teníamos televisión, teníamos libros. Ujú, Y no teníamos televisión por la cuestión económica. ujú. Entonces, pero sí había muchos libros. Y mi distracción era leer. Y también había novelas de amor y de sensacional de no sé Ya. qué, y de Capulinita, y Ujú. de ahí leer. Entonces, después decía, cuando leía, decía, pues es que esta historia no quedó bien amarrada a la historia, hay que cambiarla, ¿sabes? Decía, es que esto, ¿por qué? Y yo me cuestionaba, ¿no? Cuando tienes muchas cosas que decir y no tienes con quién hablarlas, como era mi caso cuando pasé por el divorcio, porque no quería hablar con las personas tan abiertamente, pues lo plasmaba en... Y esa catarsis que vivía en la montaña en esa época, la plasmé ahí en ese libro. Eh, porque hacía mis ejercicios de meditación en la montaña y yo decía, si a mí me están sirviendo, le pueden servir a alguien más. Eventualmente agarré todo mi compendio y dije, pues ya tengo un libro. Hice todo el compendio y dije, lo voy a poner en Amazon. Ni siquiera busqué editorial. O sea, nada. No. Entonces el libro trae una serie de historias de montaña en donde una mujer que está pasando por esta crisis, que soy yo, y digo, es mi nombre y así, ¿no? Eh, tiene un encuentro personal, un encuentro espiritual con Dios, con el universo, con ella misma, Ujú. y todo es en la montaña. Y, y el libro trae dos historias, trae la parte de las historias de montaña y trae la parte de cómo puedes hacer tú misma eso. Está enfocado al mercado femenino. ¿Cómo puedes encontrarte tú misma si estás pasando por una crisis, la que sea, algún tipo de duelo? Porque digo, si a mí me sirvió, le puede servir a alguien. Y lo publiqué en Amazon, lo autopubliqué. Tomé un coaching que me apoyara, que cómo se hace todo. Dije, bueno, pues no está tan complicado. Revisé, y que es bestseller. Y yo, ¿qué? Lo publiqué y como a las 3 semanas ya era bestseller de los más vendidos. No Y yo decía, inventes. ay Dios santo, mi vida está en todos lados. Y se vendió, se vendió mucho. Y me escribían, me decían, oye Sol, es que tu libro me ayudó mucho porque bla, bla, bla. Y yo decía, Dios santo, pues qué bueno. Decía, qué bueno. Entonces, eso se me hizo una responsabilidad bien grande, porque Sí. dije, si es algo que le sirve al público, al lector, merece que tenga una edición mejor. Entonces, precisamente ya tengo la segunda edición. Ahorita ya no se puede comprar en Amazon, no se puede, porque estoy puliéndolo Sí, ya. y purificándolo. Entonces ya estoy desde otro nivel de conciencia contando las cosas. Eh, y bueno, creo que va a ser algo también muy bonito ahora que vuelva a estrenarse. Pues nos tienes que avisar para avisarle a todo el mundo aquí. Claro que sí, el título le puse me divorcié y ahora. Sí, justo. Pues digo, no todo mundo tiene la facilidad de poder escribir un libro. Ujú. O sea, y está muy padre porque es algo que se va a quedar de por vida ahí.
Sí, O es algo que va a sea, quedar de por y yo vida. creo que para hasta, es como un legado que queda también en los hijos. Decir, mira, mi mamá tuvo un libro. Sí, Eso está bien exacto. padre. Exacto. Y es un libro que habla de amor y de perdón. No habla de peleate con tu pareja Sí, sí, y quitaré todo. quítale todo, que sufre el maldito. No, no, es un libro que habla cómo el personaje principal que soy yo, cómo logra llegar a cómo pasa por este proceso de Ya. perdón. Ajá, de eso habla, de perdón y de amor a uno mismo. Oye, Sol, a ver, esto te lo tengo que preguntar porque es algo que también yo quiero hacer. Sí, Yo me puse un día en la cabeza, igual que tú, se me ocurrió subir una montaña y fue muy chusco porque sí, me apareció una foto en Instagram, alguien que la pautó ajá. y apareció un chavo con unas, así arriba en la cima del pico de Orizaba, una foto y dijo, no manches, quiero esa foto yo. Como yo cuando vi lo de la película del Justo, Everest, y así, igual. quiero esa foto. O sea, no sé Ajá. cómo, y en ese momento que la veo, pum, les escribí, me mandaron la información y la verdad, me mandaron la información y dije, ay, está bien fácil, porque dijeron, hasta puedes ir con pareja. Dije, no manches, está Ajá. súper padre, súper fácil. Bueno, no. La realidad, todos sabemos que fue otra cosa. Digo, sí, después investigué mucho más, te metes a investigar a fondo y me di cuenta que estábamos hablando de otro tipo de cosas. Sí. Me gustó mucho, pero me puse en mi cabeza que era ir un día a la Concagua. Mi máximo Sí. es ir a la Concagua. O sea, sí, mi Claro, máximo. claro. Aparte es bellísimo. O sea, digo, obviamente hay procesos para llegar a una Concagua. ¿Tú qué me recomendarías para poder ir a una Concagua? Bueno, primero, el comprometerte contigo mismo. Ajá. Que va a haber días que vas a querer estar descansando cuando tienes que salirte a andar en la bici o tienes que salirte a caminar simplemente. El compromiso contigo nada más. Ya, Cardio, a nivel físico, cardio. sí. Y a nivel de mental, mucho aguante, exponerte a cosas que sean difíciles para ti. Por ejemplo, si estás en el gimnasio y ya estás cansado, pues darle otra hora media más, ¿no? Aunque ya estés cansado. Porque cuando tu cuerpo dice ya no puedo, en realidad está al 40% de su capacidad. Entonces, cuando dices que ya no puedes en el gimnasio, en realidad puedes un 60% más. Eso, como que fortalecer tu mente y tu capacidad de aguante. Es muy bonito Sí. la Concagua. Sí. Sí, yo te aconsejaría que fueras. Es muy Sí, bonito. o sea, si quiero ir, o sea, la verdad que lo tengo muy, muy, muy presente ahí. No se me han dado las cosas, pero la verdad que sí quiero hacerlo. De hecho, te lo comenté cuando estábamos platicando antes de empezar a grabar. Quería ir a los de Ecuador, que Sí, son casi 6,000. el chimborazo. Son Sí. creo que son 6,200 por Ujú. ahí. Dije, pues primero a esos y ya de ahí brincarle a un 7,000. Claro. Porque dije, ir de un 5,600 a un 7,000, dije, ay, no sé qué tan... Es que sabes que o sea, en tu lógica tienes razón, pero hay maneras de subir una montaña alta. A ver, platícame. La montaña la subes 3 veces prácticamente. Ok. Entonces, subes a un campamento alto Ujú. y bajas. Y dices, Ok. ¿por qué bajé? Así, bueno. Sí, ya mejor subo para arriba. O sea, perdón por Ajá. lo dije mal. Ya mejor sigo subiendo. Pero no, porque entonces subes a una altura y cuando bajas, tu cuerpo entra en estado de emergencia y empieza a producir glóbulos rojos. Ok. Esos glóbulos rojos adicionales van a transportar el oxígeno a tus músculos y a tu cerebro. Entonces descansas 2 días, 3 días y vuelves a subir, pero ahora más alto. Ok. Y dices, ah, ya casi está, ya veo enseguida. Bueno, vuelves a bajar. Tu cuerpo se estresa más y produce más glóbulos rojos y te prepara para que puedas subir más alto. La tercera ocasión que subas a la Concagua, vas a subir muy alto, pero ya te quedas arriba. Ya te duermes arriba y te vas a la cumbre, haces cumbre del último campamento que yo recomendaría, Plaza Independencia puede ser, que está como a 6,000. Ya nada más subes esos 900 metros de desnivel, que realmente en horas son unas 7 horas. Entonces, de Independencia a la cumbre, 7, 8 horas, haces cumbre y regresas. Y ya no te duermes ahí, bajas para que tu cuerpo se sienta bien. Ya. Entonces, claro que sí lo puedes hacer. O haces un proceso de aclimatación. El cuerpo tiene memoria. Entonces, si primero vas al Chimborazo y vas a Ecuador, aunque no hayas ido luego a la Concagua, tu cuerpo tiene memoria y guarda esa información. Entonces, cuando vayas a la Concagua, cuando subas a aclimatar y hagas tu plan de aclimatación, eh, no va a ser tan difícil. Pero si vas directo a la Concagua y haces un proceso de aclimatación adecuado,
qué es lo que yo hago y lo que aprendí en, en las montañas y al estar exponiéndome, claro que puedes hacer cumbre, por supuesto, en el Aconcagua. También por ahí vi que tú tienes un tema de expediciones. Sí. ¿Cómo está? Platícanos para que también la gente se entere qué es lo que haces en esa parte. Creo que sería bueno. Sí, muchas gracias. Pues mira, tengo mucho conocimiento y aquí en México no hay una escuela de montañismo. Así es. Entonces, al no haber una educación formal, las personas van aprendiendo a moverse en la montaña porque se exponen. Y después dicen, ok, ya aprendí más o menos a subir en la montaña, ahora voy a llevar gente como negocio. Entonces ves allá arriba muchas empresas muy preparadas, pero también ves muchas personas haciendo muchas tonterías. Sí. Entonces sentí el llamado de decir, ¿sabes qué? Ya estaba trabajando yo en la empresa, Sol Castro Expediciones, así se llama si la buscan en redes sociales, en Instagram y en Facebook, Sol Castro Expediciones, y dije, voy a llevar personas y voy a formar mi equipo de trabajo. Yo sé con qué guías trabajar, yo formar mis guías, educarlos, porque aquí, aunque quieras, no hay dónde educar en montañismo. Hay asociaciones y club de montañismo, pero una escuela formal como tal no hay. Entonces, formar mi grupo de trabajo, llevar gente bien cuidada que tengan la experiencia de estar en la montaña, que vivan ese encuentro personal con el menor riesgo posible, de una manera un poco más cuidado, ¿sabes? Ajá, entonces vi esa necesidad en el mercado y sentí ese llamado de decir, voy a llevar personas. Entonces, por ejemplo, ahorita las expediciones que tenemos es, bueno, aquí nacionales es Ascensos al Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba, solamente esas dos. Okay. Y al extranjero está Ascenso al Kilimanjaro en septiembre y trekking al campamento base del K2 en junio, el 12 de junio tenemos que estar en Islamabad. Es un trekking de 22 días. Órale. Ajá, y llegas hasta, no subes a la montaña, pero sí caminas sobre los 5,000 metros sobre el nivel del mar todo el tiempo. Entonces es un trekking hermosísimo. Pakistán es como si estuvieras en otro planeta. Es algo sumamente bello, porque es un lugar muy inhóspito. Nepal es muy, muy bello, es hermoso, pero está muy preparado para el turismo. En todos lados tienes agua caliente, en todos lados tienes internet, tienes la comodidad y también ahora estoy preparando la trekking al campamento base del Everest, que es mucho más cómodo que el trekking al campamento base del K2, que es en Pakistán. Mi corazón está en Pakistán, sin duda, aunque me encantan estos dos países, porque el verdadero esfuerzo se nota en el campamento base del K2, porque no hay nada. Es movernos juntos como equipo, es enseñarles, es tener este encuentro, estas mismas experiencias que cuento en el libro de los ejercicios espirituales en la naturaleza, es este mismo acompañamiento todo el camino. O sea, entonces, eso es lo que hace Sol Castro Expediciones. Pues obviamente ya para ir a campamentos ya armas. ¿Y de cuánto armas los grupos más o menos? Me gusta trabajar con grupos pequeños. Okay. Entonces, mi objetivo para ir al trekking del campamento base del K2 sería entre 5 y 7 personas nada más. Está bien, está bastante cómodo. Sí. O sea, todo el mundo se conoce ahí, no hay manera. Exactamente. De no. Y todo el mundo tiene oportunidad de platicar y de convivir y ¿sabes? Se puede como aglomerar más como espiritualmente el grupo, lo cual es el objetivo. ¿Y cuál sería el objetivo personal tuyo? ¿Cuál es la montaña próxima a la cual quieres ir? Tuyo, así que quiero esta. ¿Qué 8,000 quieres ir? Mira, este año reservé, pero ya, este año yo había reservado para ir al K2. ¡Órale! Pero no me recuperé de una lesión que traía de la expedición de junio-julio del año pasado y no podía estar entrenando. Entonces, apenas ya subo montañas bien, sin problema, subo a lista ya sin problema. Entonces, no me dio tiempo para entrenar. Pero mi objetivo era, no lo había dicho, pero era irme este junio al K2. Y entonces, mi próximo objetivo para los siguientes años es o Manaslu o K2, pero para el siguiente año. Para el junio, julio. No, pues sí son retos bastante fuertecitos. Pues hay que entrenar mucho. Y si estoy en el negocio de la montaña con Sol Castro Expediciones,
pues también me sirve para entrenar. Es uno de los objetivos de la empresa. Estar entrenando, dar acompañamiento espiritual a las personas y hacer algo que me gusta y me apasiona. Pues si abres uno a la Concagua... Ay, el ahí me Aconcagua en anotas. enero, discúlpame, se me pasó. Si lo abres, ahí me avisas. El Aconcagua en enero para también empezar a está. prepararme. No, lo tengo ahí, o sea, quiero hacerlo, la verdad es algo que me puse y no se me ha dado la... O sea, no sé, creo que también falta echarle un poquito más de ganitas de mi lado, pero Que se sí. te meta en tu lista y ya. La verdad que lo traía muy, muy presente, pero se presentaron varias cosas que no me permitió, pero es algo que tengo ahí. La verdad me encantó el tema del trekking, el montañismo, se me hace padrísimo. Pues vámonos a la Concagua. Yo jalo la Vámonos a la Concagua. Concagua. Mi grupo lo estoy armando para enero. Finales de enero, principios de febrero. Yo jalo, yo sí voy. Estaríamos haciendo cumbre aproximadamente como entre el 12 y el 16 de febrero. Así que si hay alguien allá que quiera patrocinar para que todos vayamos a la Concagua, será bienvenido, no pasa nada y vamos a publicar su empresa, subir sus banderas, lo que sea, Así no es. pasa nada, ¿eh? Aflojen dinero, échenle. Tengo, ya saben, mucha gente que me conoce, que Así estamos es. aquí en el podcast o en redes. Aflojen la cartera, no sean gachos, hay que ir. No, la verdad, Sol, te agradezco mucho, creo Y yo a ti. que... Digo, cuando lo comentamos, cuando me enteré de ti, dije, ¿cómo? No, tengo que tenerla aquí en el podcast. Y te lo Gracias. comento, este es un podcast que habla mucho de negocios. Ujú. Negocios, le llamo negocios chingones. Ujú. Pero también es cierto que todo negocio tiene que estar conectado a una persona. ¿A un por qué? Y a un porqué. Y el emprendimiento es justamente como subir una montaña. Tiene sus grados de peligrosidad. Y muchas veces la gente quiere hacer un negocio, quiere hacer algo y no quiere prepararse. Ujú. Y ahí va la vida, y abre su Ujú. restaurancito, abre lo que tú quieras y terminan a veces quebrándolo, porque no entienden que para todo se requiere una preparación. Sí, Hay que saber prepararse para poder llegar a donde Sí. tú quieres, las metas no son fáciles. ajá. Y como tú dijiste, me gustó mucho que tienes una mentalidad muy fuerte también para una toma de decisión. Ujú. Y la toma de decisiones es cuando realmente tienes algo tan grande y debes de tomarla. Por ejemplo, que dijiste, oye, estaba en los 8000 y tomé la decisión de regresarme. Sí. O sea, y no te ganó el ego decir, no, a ver, voy Mi con todo. Mi ego que estaba tontamente pensando, vete a la cumbre, pero tontamente porque me podía pasar algo. Hasta el riesgo controlado era los 8,000 en ese entonces. Por eso, pero Ajá. no todo mundo a veces controlamos el riesgo, nos gana a Ujú. veces la inercia del ego. Y que ahí vamos y le damos con todo y al último ya andamos tronando todo mundo. ¿Por qué? Porque el ego gana. Sí, sabes, hay una cosa que me ha enseñado la montaña y es la radicalidad con la que se vive allá. Y me he puesto a pensar a veces en aquellas soledades, porque pasas mucho tiempo solo en la montaña, que digo, bueno, esta vida aquí es muy radical. Es decir, si así como vivo de radical aquí, lo viviera en mi vida cotidiana, mi vida sería muy diferente. Por ejemplo, allá, quieras o no quieras, tienes que cargar tu comida, tienes que cargar tu agua. Quieras o no quieras, tienes que transitar horas y horas. Estés cansada, de buen humor, de mal humor, estés menstruando, estés triste, estés contenta. Tienes que resolver. ¿Por qué? Porque tu vida depende de que lo hagas bien. Porque entonces no puedes cometer errores. Un error se pasa. 2 errores, estás en problemas. 3 errores, la montaña no perdona. Entonces tienes que estar muy atento en lo que haces. Y no importa tu estado de ánimo. Y aquí en estas altitudes estoy triste, no lo hago. Ya me enojé, ¿sí me explico? Nos damos muchos permisos. Ya. Si viviéramos esa misma radicalidad aquí, pienso, híjole, ¿qué tal que tengo que presentar un examen? Yo le explico a mi hija, que tiene 16 años, le digo, a ver, mi hija, ¿qué tal que si te dicen, si no pasas el examen con 8, te vamos a cortar un dedo? ¿Estudiarías o no? Ah, no, pues sí. A ver, ¿cómo le hago? Ah, bueno, pues eso pasa en la montaña. Porque aquí no. Porque nos damos muchos permisos. Allá no te puedes equivocar. Ya. Tengas ganas o no tengas ganas, tienes que estudiar para pasar el examen mínimo con 8. Sí. Y fíjate, esa analogía es muy buena. Me gusta, yo a veces me gusta hacer una analogía cuando le digo a la gente, ¿qué porcentaje de error tienes en tu día a día, no? Ujú.
¿qué tanto error nos permitimos? Y hay mucha gente que incluso me ha dicho que hasta el 20% de errores que se permite tener en un día y se consideran aceptables. Le digo, ok, perfecto. ¿Qué porcentaje de error le darías al doctor que recibe a tu hijo que va naciendo? ¿Qué porcentaje de error le darías para que se le cayera? Imagínate, en ese No, 20%... cero, no le doy. Pero, a ver, tú te diste un 20, dale un 20, sé justa. No le des el 20, dale un 2% de que se le caiga. O sea, no, es que es muy diferente. No, no es que es diferente. Lo que pasa es que lo vemos aquí porque hay una vida de por medio, pero acá también está tu vida. Exactamente. El punto es que no le ponemos la misma intensidad a la vida en todas las cosas. Sí, exactamente. Entonces, yo lo resumiría así, ¿qué me mueve a mí? A mí me mueve la pasión por algo. Y de esa pasión he sacado un trabajo, un proyecto de empresa. Ya con la empresa ya tengo 4 años. Pero es por la pasión. Eso es lo que me levanta. Sí. De hacerlo bien, de que la persona esté disfrutando, de entregarle a la persona que va conmigo a la montaña, entregarle una experiencia wow. O sea, diseñar experiencias wow, que las personas, de por sí la montaña ya te da esa experiencia. Bueno, pues ahora hazlo más bonito, de que se queden contentos con la comida, con la tienda de campaña, con el, ¿sabes? Que sea una experiencia wow. El cliente se tiene que ir así de Sol Gastro Expediciones. Entonces, la parte técnica, pues se resuelve, la parte de la alimentación, cada área. Y es lo que yo le digo a mi hija, ¿tú qué haces, mi vida? Entonces, es de que tú, lo que hace, de las escuelas que están ahorita pasando esa etapa, es eso, ¿no? Es entregarse con pasión. Mi hijo estaba en una escuela de fútbol, de interno, y de repente le daba flojera ir a entrenar. Estaba en León, estaba en la sub-12 y sub-13. Y yo le decía a mi hijo, a ver, mi vida, tú eres muy buen deportista, igual que yo descubrí que era buena deportista. Pero tú desde chiquito lo estás haciendo. Si tú no metes un gol, no te pasa nada. Si yo me equivoco, sí me pasa algo. ¿Por qué no te invito a que vivas con esa misma mentalidad? A que salgas y te entregues al 100 en el partido, a que vayas a cada entrenamiento, a que no faltes, a que te apasiones. ¿Quién es tu imagen, hijo? No, pues la persona que yo admiro, no dijo que era yo, dice, la persona que yo admiro es Cristiano Ronaldo. Pues mira a Cristiano Ronaldo, ¿cuánto entrena? O sea, no hay casualidades en el éxito, no es al azar. Hay mucha historia atrás, sí, en cada cosa. Sí, la verdad que es muy padre esto, Dios. Solamente las personas que se meten en esto se dan cuenta el placer que puede generar, porque hay que decirlo, también es un placer el vivirlo, el tenerlo, se disfruta. Sí. Cuando disfrutas el dolor, porque no es fácil, se sufre, sí, pero es algo disfrutable a final de cuentas, porque se disfruta esa parte, ¿no? No van a entender qué es esto, o sea, yo no lo he vivido a los niveles que tú lo has vivido, pero para mí en lo personal fue un gran reto el Pico de Orizaba, porque nunca había hecho nada por el estilo y se me ocurre subirse a esa primera, y fue una satisfacción enorme cuando estaba abajo decir, no manches, si pude, ¿cómo? O sea, qué padre, o sea, y he corrido, que en medio maratón y todo, pero la satisfacción que me dejó en la montaña fue muy diferente al otro. Sí. O sea, no hay un punto, Es que venciste al cuerpo, vences al cuerpo. ¿Sabes qué? Tú lo dijiste, vas al 40% cuando te dice ya no puedo, no tienes idea la capacidad que tiene el cuerpo de entregarte mucho más cuando le exiges. Claro, cuando llegas a tu cumbre, en la montaña, en la cumbre no siempre está en el punto más alto, como ya lo platicamos, cuando llegas a tu cumbre, te das cuenta que si tu cumbre estuvo a las 6 horas de caminata, te acuerdas que dices, ay, yo a las 2 horas ya me quería regresar. Y te das cuenta que llegaste a ese punto gracias a tu espíritu. Sí. Llega un momento donde tú vences a tu cuerpo. Es algo muy extraño que no sé cómo explicar. Le dices a tu cuerpo, sigue, muévete. Tengas comida o no tengas comida, muévete. Sí, es un juego de cabeza. Es un juego de cabeza. Es donde tu cabeza empieza a jugar el papel más importante que tu cuerpo. El cuerpo te dice, ya no puedo. Y la cabeza es la que hace que sí trepes. Que sí trepes. Es donde dices, güey, está cañón esto. El juego es impresionante, me gustó. Sí, y entonces aquí en estas altitudes es, ¿por qué no puedo olvidar a mi ex? Pues es que... ¿O por qué no puedo hacer pues es que no te has enfocado, o porque no has visto tu vida en riesgo, que te veas obligado a hacerlo.
Fíjate, dijiste lo más importante, enfoque. No te permites desenfocarte. No. Porque si te desenfocas, te mueres. Te mueres. Ese es el punto. Y digo, güey, Sí. ve el extremo. Ajá. Pero es la única manera en que vas a Es enfocado. radical. Es todo o nada. Sí, es todo o nada. Aquí no existe la parte del medio. Pues déjame aguanto, déjame siento aquí un rato a descansar. No. Y luego sigo. No puedes. No puedes porque el clima cambia, No puedes. se te hace oscuro, porque se te cierra el camino, porque Síguele. Te congelas. te congelas. Es juego, constantemente es una toma de decisiones, ¿Qué juego esto? todo el tiempo. Pues Sol, quiero agradecerte por darnos la oportunidad de conocer Gracias mucho a tu ti. historia, conocer lo que has logrado, el conocer también el cómo arrancaste con esto y el cómo sanaste con esto. Sí, Porque esa es una parte y es parte de la historia, es algo que se tiene que contar y que probablemente vas a conectar con muchas personas que están a lo mejor pasando por eso. Y no quiere decir que todos tienen que irse a unos 8,000 para sanar. No era el punto. No era el o sea, punto. entiendan el contexto de todo esto. ajá. Pero es encontrarse, creo que consigo mismo. A lo mejor existen muchas maneras de hacerlo, pero creo que es parte fundamental. El que las personas estén tranquilas consigo mismo y sobre todo el que sepan quererse. Exacto, trabajar en su amor propio. Porque ahora, ya 8 años después que me divorcié, mi tarrito de amor propio ya está muy lleno, muy contenta conmigo, muy satisfecha con muchas cosas todavía por qué trabajar, pero definitivamente la montaña me ayudó mucho a esa capacidad de logro. Me iba diciendo, mira, eres capaz. Cada que hacía una cumbre, cada que me esforzaba, soy capaz. Y esa capacidad de logro venía aquí a donde está lo normal, donde soy mamá, donde soy hermana, donde soy así hija, donde lo aplicaba aquí. Sí. Eso fue lo que me enseñó el montañismo. Sí. ¿Y dónde puede seguirte las personas en la parte personal o en la parte de tu negocio para que sepan también cuándo contactarte si es que quisieran hacer algo? Gracias. Sí, a nivel personal estoy en Facebook como Sol Castro Serrano. Allí subo pues mis expediciones y es donde más la gente, como que me explayo más, porque ponerle Sol Castro Deportista, que también tengo esa página, Sol Castro Deportista, siento que tengo que ser más ceremoniosa. Y sabes, como que me explayo más sí, porque voy contando anécdotas de montaña, cómo me está yendo en cada una de las expediciones, hoy nos pasó esto, hoy pasó aquello. Y la gente se engancha con la lectura porque ahí pongo muchas narraciones. La empresa está como Sol Castro Expediciones en Facebook y en Instagram. Y ya, nada más. Y mi teléfono, no sé si lo pueda decir, pero Sin bueno, problema. viene ahí. No, claro. Es 442-660-7962. Perfecto. Aquí es abierto, aquí se habla de todo, aquí no hay límite. Muchas gracias. De nada. Así que pues agradecerte por este tiempo, Armando. felicitarte por todo lo que has logrado, por esa gran montaña que subieron, virgen, y que hoy puede llevar el nombre que ustedes quisieron, y sobre todo por los retos que se vienen en tu vida. Así que muchas felicidades por eso. Muchísimas gracias y pues a seguir enfrentando más montañas de la mente, que son las más difíciles de escalar. Así es. Pues señores, ya saben, terminamos este podcast, vamos a estar aquí pendientes, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente semana, bye.